Ahí está, ahora sí. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Bueno, arrancamos con la clase número 1. No pudieron leer el libro porque recién llega. Igualmente, yo lo que les quiero plantear hoy un poco es para que ustedes, después de escuchar esto, ya tengan la mente preparada para lo que van a leer. Es un capítulo bastante introductorio, pero que nos plantea una situación que yo digo, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados cada uno? Ustedes van a ver que arranca el autor mostrándonos que hay distintas creencias y planteando qué nos distingue a nosotros de otras creencias, ¿no? Y hace una referencia y después hay algo que nos distingue, ahora lo vamos a ver. Y después el autor plantea 3 niveles de conocimiento del Señor Jesús. Pero esos 3 niveles de conocimiento no implican un conocimiento intelectual, ¿no? Que uno puede tener una formación académica y conocerlo, sino un conocimiento relación, un conocimiento vínculo, o como nosotros decimos, un conocimiento comunión con el Señor. Así que esto es lo que nos va a plantear el autor en el primer capítulo. Así que ahora que tenemos la hoja de ruta, nos metemos en el tema, ¿sí? Entonces vemos que ¿por qué somos distintos a otras creencias, ¿no es cierto? Y empieza a nombrar cuestiones, por ejemplo, el tema de la moralidad. ¿La moralidad nos distingue de otra creencia? No, porque todas las creencias tienen algún nivel de moralidad, ¿no es cierto? Sea cual sea. El compromiso social, la creencia en fenómenos sobrenaturales, tampoco. Porque más que mal toda organización de fe tiene, ¿no es cierto?, una cuota de compromiso social o de empatía con el prójimo o creer en cuestiones sobrenaturales. Eso tampoco nos distingue, ¿no? Tampoco, dice el autor, nos distingue la frase esa tan famosa, media trillada, que el cristianismo no es una religión, sino que es una relación. La habremos escuchado un montón de veces, ¿no? Bueno, dice, tampoco nos distingue eso. ¿Por qué? Porque si vos te encontrás con un musulmán, te va a decir que tiene una relación con Alá. Te encontrás con un budista, te va a decir que tiene una relación personal con Buda, ¿no? Entonces, eso no nos diferencia, ¿no? Y bueno, hace toda una referencia a qué es lo que nos diferencia a nosotros, pero primero dice que primero lo que nos marcó a nosotros fue el encuentro con Cristo, ¿no es cierto? Nosotros nos encontramos con el Señor Jesús, hubo alguien que en algún momento vino y nos presentó al Señor y el mensaje de salvación. Primera de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo clave para todos los que queremos llevar el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Los que creen y los que lo reciben, les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no es cierto? Entonces vemos que cuando ocurre esto, nacemos de nuevo, ¿no es cierto? Somos adoptados como hijos de Dios y acá viene la clave. El Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. El Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro. Dice 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Somos templo del Espíritu Santo. Acá el autor, si yo no me equivoco, porque no me acuerdo si lo escribí yo o lo escribió el autor, creo que habla de transferencia de espíritu. Yo lo marqué. El cristianismo es más que una simple espiritualidad, es una transferencia de espíritu. Ahí está, bueno, era del autor. Eso me choqueó. Bueno, eso es lo que a nosotros nos diferencia de absolutamente cualquier otra creencia. Dios viene a morar dentro nuestro. Alá no viene a morar adentro de, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, y eso habla del maravilloso amor que tiene Dios para con nosotros, que viene a nuestra vida y viene a nosotros, su misma presencia. Eso es lo que nos diferencia, ¿cierto? Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Corintios, empieza a predicar esto y se encuentra que había 2 corrientes en ese momento, ustedes después lo van a leer. La corriente judía, ¿cierto?, que era la corriente que decía
que había que observar todas las demandas de la ley, así como sea. Después estaba la corriente filosófica griega, él andaba por ahí, y bueno, los griegos estaban ahí buscando las ideas nuevas, las últimas ideas, ¿no es cierto? Siempre queriendo destacarse con pensamientos nuevos, y el apóstol Pablo, si uno ve Lucas, acá me marca Lucas 17:21, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es una especie de intelectualidad vana, ¿no es cierto? Es como que había hasta cierto nivel de pedantería, a ver quién sabía más de ellos, ¿no es cierto? Una cuestión así. Entonces, en ese contexto, el de los judíos y el de los griegos filosóficos, viene el apóstol Pablo con el mensaje de salvación, ¿cierto? Ustedes se imaginan, en ese ambiente, venir a decir que Dios encarnó, que murió, que resucitó y que ahora mora dentro nuestro, era algo que les pateaba el tablero a todos y obviamente que chocaba con todos. ¿Por qué? Porque los judíos los trataban de que estaban locos, locos de mente. Y los griegos, con toda su filosofía y pedantería intelectual, ¿qué hacían? Se burlaban. Entonces, nos encontramos con que pasó el tiempo, ¿cierto? Pasaron 20 siglos de todo eso, y vemos que muchas veces la cosa por ahí sigue igual, tenemos que enfrentarnos con este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y pasó mucho el tiempo, ¿no es cierto? Y si nosotros no logramos tener el nivel, vamos a llamarle, de madurez espiritual que el autor nos plantea, y por ahí mucho no vamos a poder ayudar a la gente, ¿no es cierto? No nos va a entender la gente, ¿no? Por eso acá el autor menciona que la gente suele buscar el ritualismo religioso, ¿no es cierto? Como que es un ritual, que yo voy el domingo, etcétera, etcétera. O se mete en alguna filosofía espiritual. Yo eso le digo la espiritualidad sin Dios. Vieron que hay un montón ahora. Espirituales, son todas espirituales, no caminan, levitan, pero sin Dios. Eso hay un montón, ¿no? Pero para nosotros, Romanos 1:16, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber y entender, ¿no? Y entonces, avanzando un poco más en esto que nos propone el autor de estos 3 niveles de conocimiento, nos preguntamos, ¿cómo deberíamos conocer nosotros al Señor Jesús? Nosotros, primero, conocer al Señor Jesús. No podemos ser teóricos del Evangelio, ¿no? Aunque estemos acá nosotros sentados y estudiando, esto excede a cualquier encuentro académico, intelectual. No, no es eso. Es mucho más que eso. Nosotros nos estamos formando y nos estamos edificando, pero con la idea de vivirlo al Evangelio. Cuando uno lo conoce, cuando tiene la palabra, vimos que el Espíritu Santo mora dentro nuestro, uno el Evangelio lo vive. Y al vivirlo, uno comienza a predicarlo, ¿no es cierto? Entonces vemos que esto del conocimiento implica la comunión con el Señor, la comunión con el Espíritu Santo. Entonces vemos que en Mateo 27, 50, 51, para ir entendiendo un poco de esta comunión que nosotros tenemos con Dios, más que nada a partir del momento en el que el Señor Jesús entrega su Espíritu en la cruz y después llega el Pentecostés, ¿no es cierto? Más adelante. Fíjense lo que dice. Mateo 27, 50, 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La barrera que nos separaba de Dios, que era ese velo, se rompe a partir de ese momento. Vínculo que comienza a desarrollarse, ¿no? Yo me acordaba que en el antiguo pacto existían 3 niveles de llegada al tabernáculo. A ver si está bien lo que yo voy a decir ahora. Estaban los atrios, que era el patio, ¿sí? Estaba el lugar santo, que era donde los sacerdotes hacían los sacrificios. Pero después estaba el lugar santísimo, que era donde estaba el sumo sacerdote, una vez al año, el único que ingresaba era él, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que cuando el Señor entrega su Espíritu, ese velo
se rompe. Uno cuando dice velo piensa en la cortina del living de la casa, pero el velo ese era 10 centímetros de ancho, creo que tenía, esa tela, vamos a llamarlo de alguna manera, paredón. Y eso se rompe, se raja, de arriba hacia abajo, del cielo a la tierra. Eso también tiene un símbolo. Entonces ahí comienza el tema de la comunión nuestra con el Señor a partir de que Jesús nos reconcilia con Dios, con su sacrificio en la cruz. Otro de los versículos que yo lo tengo ya últimamente, lo tengo de cabecera. Otra vez con los mismos versículos. Fíjense lo que dice en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es una invitación de Dios para que nos acerquemos a su trono. Fíjense que el supremo creador del universo, el todo, nos llama y nos invita a que nosotros nos acerquemos. Eso es algo maravilloso. Hay veces que no somos conscientes, ¿no?, de estas cosas, ¿viste? Como que la tenemos medio institucionalizado, incorporado en nuestra vida cotidiana. Pero esto es tremendo. O sea, que el Dios creador nos invite a su trono de gracia y encima dice que lo hagamos con confianza. Acérquense confiadamente, dice. Obviamente con reverencia, pero dice, acérquense confiadamente. Y otro versículo que es Juan 15:15, dice, ya no los llamo esclavos, habla el Señor Jesús, ya no los llamo esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Fíjense cómo nos llama Jesús. Amigos. Jesús nos llama amigos. Tremendo. El grado de cercanía que Dios quiere tener para con nosotros. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ustedes ahora ya no son esclavos, ustedes son mis amigos, ¿no? El tema es cómo nosotros lo consideramos a Él. ¿Por qué lo considera sus amigos y nosotros? Lo consideramos amigos, lo escuchamos. ¿Hasta dónde llega nuestra comunión con Él, no? Y acá ya me meto en la segunda parte, ¿no?, que es esto de los 3 niveles que nos plantea el autor. Vemos el nivel 1. El nivel 1 es el conocimiento de Yahshua, o Yeshua. Yeshua. Me sale Yahshua porque mi sobrino se llama Yahshua. Yahshua. Entonces me confundo Yahshua con Yeshua. Yeshua es el nombre hebreo de Jesús. Así lo llamaban sus vecinos, sus amigos, sus familiares. Era el carpintero que ejerció su profesión. Allí era una persona más. Todo el mundo lo conoce como Yeshua. Otra vez casi digo como Yeshua. Nadie lo puede negar, su existencia, porque ahí nos explica el autor que hay evidencia histórica, literaria, arqueológica, de que existió una persona en las Palestinas del siglo I que tuvo seguidores, que más tarde esos seguidores se llamarían cristianos, que fue muerto en una cruz por el Imperio Romano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un primer nivel de conocimiento que incluso lo tienen los ateos, ¿tá? Y que no se puede negar por toda la evidencia histórica que hay, ¿no es cierto? Entonces, nos quedamos con ese primer nivel, el más básico, podemos decir el conocimiento intelectual de la persona que vivió en aquel momento, y ahora pasamos a otro nivel. El nivel 2 es el conocimiento de Emmanuel, no el pastor Emmanuel. Emmanuel, ¿no? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Bueno, los que están en este nivel ya no lo ven únicamente al Señor Jesús como un ser humano protagonista de un determinado momento histórico, sino que ya lo ven como Dios con nosotros, como el enviado de Dios. ¿Está? Ya es un tremendo avance de nivel, ¿no? Del 1 al 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Se lo reconoce como el Mesías prometido, ¿no es cierto? Es el que vino para salvarnos, el
resucitó al tercer día, y es el que vive. Entonces ya no es meramente el conocimiento de Jesús humano, ya podemos ver la divinidad, ¿cierto? El ser Emmanuel. Dice 2 Corintios 5:16. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Y acá viene la parte que nos va a ayudar más. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, en manera humana, ya no lo conocemos así. Ya lo empiezan a conocer como Emmanuel, ¿no? Y bueno, acá el autor cita un versículo y dice, ¿le gustaría conocer a Jesús como Pablo lo conoció camino a Damasco? Y está la cita de Colosenses 1, del 15 al 17, que empieza a describirlo al Señor, ¿no? Es maravilloso porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Acá tenemos una descripción de Emmanuel, en estos versículos que escribe el apóstol Pablo. Obviamente, bueno, el autor hace la salvedad, obviamente que Jesús y Emmanuel son la misma persona, ¿no es cierto? Pero son formas de entenderlo, de recibirlo y de aceptarlo, ¿no es cierto? Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿cierto? Y acá viene bien la aclaración de que el sacrificio de Jesús en la cruz fue vasto y suficiente. O sea, no hay nada que agregar. O sea, no es que Jesús murió en la cruz y además nosotros tenemos que, porque en lo que se refiere a la salvación, lo único válido y lo único que vale es el sacrificio de Cristo en la cruz. No nos podemos, la frase tan trillada, ¿no? Dramática que dice, te ganaste el cielo. No, nadie se gana el cielo. El cielo nos lo regala el Señor Jesús. La entrada al cielo la tenemos por Él. Y nada más que para Él. No hay forma de ganarse el cielo por mérito humano, ¿no? Y esto es bueno decirlo porque nosotros, gracias al Señor, lo tenemos claro, pero hay un montón de creencias que te dicen el Señor Jesús, pero vos le tenés que, o barbaridades, mirá que Jesús hizo el 60, vos tenés que hacer el 40. Yo lo he escuchado eso. Gente que predica a mucha gente y lo suben por internet y pues, sí, una Biblia, alguien que lo alcance una Biblia, ¿no? Pero bueno, nosotros es bueno que esto lo sepamos y aquí a lo mejor nosotros por ahí lo damos por sentado, pero es bueno que cuando presentamos el mensaje de salvación lo aclaremos, ¿eh? Porque dice, bueno, entonces yo ahora tengo que ser buenito. No, vos vas a ser buenito porque el Espíritu Santo empieza un proceso de transformación en tu vida, no por mérito tuyo. Nos hace nueva criatura, no es que nosotros estamos haciendo mérito, ¿no? Entonces es bueno que lo sepamos, ¿cierto? Bueno, después menciona la nueva naturaleza, ¿se acuerdan que dice renueven su entendimiento? Es decir, que empiecen a pensar de otra manera, piensen en base a lo que ustedes son ahora. Ahora somos hijos de Dios, ya no podemos pensar como pensábamos antes, tenemos una nueva ciudadanía, etcétera, etcétera, ¿no? Y la frase de Charles Spurgeon que dice, la santidad es la cara visible de la salvación, como una consecuencia de la salvación. Está buena esa frase. Entonces, hasta ese nivel, podemos decir que la persona genuinamente aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Es una persona que salva. Acá hay 3 preguntas que hace el autor. Dice, ¿crees que Jesús es Emmanuel? Dios hecho hombre, el Mesías que descendió del cielo para salvarte. Sí. ¿Crees que en una cruz cargó con tu pecado muriendo en tu lugar y resucitó al tercer día? Sí. ¿Lo reconoces como tu Salvador y Señor permitiéndole reinar en tu vida? Sí. Si la respuesta es sí, ya ingresás al cielo. ¿Está? ¿Por qué? Porque tu fe está depositada en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Lo creíste y lo recibiste en tu vida. ¿Está? Ahora, lo que el autor nos plantea, ya queriendo meternos en el otro nivel, es si te conformás con eso. ¿Te conformás con eso? Yo siempre uso una figura que
que Jesús es la meta, ¿no? Es la meta, porque uno anda por la vida boyando, y vos estás boyando hasta que te encontraste con el Señor Jesús, ¿no? Y vos lo encontraste y decís, llegué a la meta. Pero esta es una meta distinta, porque por ejemplo, las metas, un corredor, cuando llegó a la meta se terminó. Ya está, llegaste a la meta, se terminó la carrera. Esta es una meta que continúa, que en realidad que empieza. No es una meta que termina, es una meta que empieza. Y ahí creo que empieza la vida de verdad. Entonces es una meta que sigue, es una meta que nos da vida. Por eso acá el autor dice, y te conformás con eso porque hay más, porque hay más. Y bueno, este no lo voy a leer. Entonces, bueno, acá seguimos viendo que entre el grupo de cristianos que reconocen a Jesús como Emmanuel, el autor nos plantea que hay distintos matices. Hay distintos matices, ¿no? Y que se pueden agrupar en distintas categorías, ¿no? Tenemos los cristianos que mencionamos recién, que tienen la fe salvadora. Vos sos salvo. Genuinamente entregaron su vida a Cristo, ellos son salvos. Parece que su fe ahí queda. No alcanzan a tener un discipulado profundo, que transforme sus mentes, como decíamos recién. Acuérdense que es el Espíritu Santo, viene a morar dentro nuestro, es para crear un vínculo, para tener comunión con Él. No es para que se queda y está ahí inmóvil, es una persona que vive en nosotros y que quiere vincularse y que quiere tener comunión con nosotros, ¿cierto? Entonces el siguiente nivel que plantea el autor, ¿cuál es? Los que tienen una fe transformadora. Una fe que realmente que además de recibirlo al Señor, te da la salvación, que es el tesoro más grande que nosotros tenemos, te transforma. Creen que Emmanuel te salva, evidentemente, pero que también te puede curar, te puede transformar, te puede cambiar la mente, puede producir cosas en tu vida cotidiana, ¿no es cierto? Que es capaz de producir milagros, etcétera, etcétera. Ahí avanzaron un casillero más, podemos decir. Y acá el autor dice que es muy probable, él creía que los discípulos habían llegado a ese nivel de creer que Jesús podía transformar y hacer cosas el día que calmó la tormenta en medio del lago. ¿Se acuerdan que Jesús estaba durmiendo? Y esto empezaron, que tenían un miedo terrible, que lo despertaron. Entonces, podemos decir que ahí, en ese momento, ellos comenzaron a descubrir la divinidad de Jesús. Porque ellos dicen, ¿este quién es? Dice Mateo 8:27. ¿Este quién es que aún los vientos y el mar lo obedecen? Es como que ahí empiezan, pará, que este no es nada más que un chiste. Claro, sí. Le obedecen el viento, le obedece el mar, encima le estaba durmiendo, se levantó otra, ¿qué pasa, muchacho? Yo me lo imagino, ¿qué pasa? Y bueno, él calma la tormenta, es un milagro. Entonces ahí ellos empiezan a adelantar otro casillero. Y está bueno, que lo parafraseo un poco, el autor, lo que pensaron ahí en la barca. Dicen que habrían pensado, está bien, Yeshua puede hacerlo porque él es el Mesías, él es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero nosotros somos una banda de cobardes. Lo mejor que podemos hacer en medio de una tormenta es abrir el paraguas y aguantar hasta que acabe, o gritar desesperado para que Él nos salve. ¿Está? Como que el que nos va a salvar es Él. Él es el que puede parar la tormenta. Ellos ven la divinidad, ven el poder de Dios, pero ¿cómo que? Claro, ellos, bueno, tiene que estar Él. Él es Dios, ¿cierto? No lo puede hacer. Y acá viene el último, que es el tercer nivel de conocimiento, que es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. Entonces vemos que por encima de la fe que te salva y por encima de la fe que te transforma, está la fe completa, que es lo que vamos a estar viendo en este libro, es la fe completa. Entonces, ¿en qué consiste, ¿no es cierto?, esta fe completa? Ya no lo ves como Yeshua, ya no lo ves como Emmanuel, ya lo ves como Cristo. Ya lo ves como Cristo. ¿Cristo qué significa? Ungido. Cristo significa ungido. Y acá empieza el tema de
de la ascensión del Señor Jesús, ¿no es cierto?, a los cielos, y los apóstoles que muchos no entendían, que no querían que se fueran, ¿no es cierto? Juan 16:7, el Señor le dice: en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Les convenía a los discípulos y nos conviene a todos nosotros, por supuesto, que Jesús se vaya. Al principio no lo podían entender. No te vayas. Pero dice, si yo me voy, yo les envío al Paracleto, ¿no es cierto? Les envío al Espíritu Santo, ¿no? Y el autor nos señala dos sentidos, dos aspectos de por qué fue beneficioso el hecho de que Jesús vaya al cielo y nos envíe el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Primero, la ausencia física del Señor implicaba que no lo tenían a mano para que Él pudiera estar ahí. Por ejemplo, si el Señor Jesús no estaba dentro del barco, ¿qué pasaba? Se hundía, ¿no es cierto? Entonces, ahí estaba la dependencia a la presencia física del Señor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Dios está con nosotros todos los días, 24 horas, en estos 365 días del año. ¿Está? No es que únicamente Él va para allá, yo lo sigo para allá y estoy. Si Él se fue a 2 cuadras, no, ya no está. Él está todo el tiempo con nosotros, morando dentro nuestro. Y ahí podemos empezar a ver por qué Jesús le dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Yo les envío al Espíritu Santo. Y hay una frase de San Agustín que dice así: ascendiste frente a nuestros ojos, te fuiste, digamos, ascendiste frente a nuestros ojos y nos dimos vuelta afligidos, solo para encontrarte en nuestros corazones. Hay una linda frase, bien ilustrada, de darnos cuenta de que Él se fue, pero después vino a morar en nosotros, ¿cierto? Ahora, el segundo sentido por el cual era conveniente la partida de Jesús, y este ya es más profundo, y acá agárrense fuerte los que quieran, porque dice que a partir de entonces podríamos ser como Él en todo. ¿Por qué? El Espíritu Santo mora dentro, ¿no? Entonces, una vez que recibiéramos al Espíritu Santo, acuérdense que ellos estaban ahí en el proceso, Jesús se había ido, había que esperar el Pentecostés. ¿Qué pasaba cuando llegaba el Espíritu Santo? Ellos iban a contar, nosotros vamos a contar con los mismos recursos espirituales con los que contaba Jesús. ¿Poca cosa? Entonces, cuando nosotros pasamos a tener el mismo Espíritu, el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, de una fe que nos transforma, pasamos a una fe completa. ¿Sí? Entonces, bueno, esto no lo quiero decir para no ser tan repetitivo. Ustedes después en el libro van a ver esto bastante más ampliado, ¿sí? Entonces vemos que el Señor, de alguna manera, quiere que nosotros nos hagamos cargo de la administración de su reino. Ustedes saben que nosotros acá somos embajadores del reino de los cielos. ¿Está? Los embajadores tienen una función muy específica en el mundo físico, ¿no es cierto? Representan a un país, etcétera, etcétera. Bueno, a la nación en un país extranjero, hablan de ese país, defienden los intereses, etcétera, etcétera. El Señor a nosotros nos nombra embajadores del reino de los cielos. Tenemos que actuar consecuentemente a eso, a nuestra calidad de embajadores del reino de los cielos. Por eso, Efesios 4:8, fíjense lo que dice. Cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Efesios 4:8 y miércoles 19 horas, acá con el pastor Emanuel, tenemos el curso de dones, ¿no es cierto? Entonces fíjense que nos está dando también recursos para que nosotros podamos edificar al pueblo de Cristo y que podamos también llevar el mensaje de salvación a todos. ¿Ven por qué es importante que Él se haya ido para que después haya venido?
otro de los versículos que menciona el autor, y que este es maravilloso, Lucas 12:32, fíjense lo que dice: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Nos está dando el reino. Nos está diciendo que seamos administradores del reino de los cielos, ¿no? Y ahí es donde viene, ¿no?, el tema si estamos dispuestos o no estamos dispuestos a hacernos cargo de esto. Dice que el Padre nos quiere dar el reino. Cuando el Padre Celestial nos da el reino, ¿qué significa eso? Que tenemos que hacernos cargo de ese reino que el Señor nos da, ¿no? Y acá hay un dato curioso. Y el autor hace como un paralelismo entre lo que es la Navidad y el Pentecostés, ¿cierto? Porque en la Navidad nosotros la utilizamos ¿para qué? Para recordar la llegada de Jesús a la tierra, ¿cierto? Jesús desciende del cielo a la tierra. Él nace, como nacemos en peor situación en realidad de la que nacemos cualquiera de nosotros, pero Él es el Hijo de Dios enviado a la tierra. Y ahí siempre lo celebramos, ¿sí o no? Sí. Lo celebramos. Y entonces dice acá el autor, ¿qué pasa? ¿Por qué no celebramos, celebrar entre comillas, porque no es solamente la celebración, la llegada del Espíritu Santo? Porque la llegada del Espíritu Santo implica un compromiso y un hacer nuestro de alcanzar a la nación. No es simplemente una llegada con una misión, porque Jesús hizo todo, hermano. Jesús, el que murió en la cruz fue Jesús. No fue ninguno de los apóstoles. No fue. Pero cuando ya Jesús asciende y nos envía el Espíritu Santo que mora dentro nuestro, nos da la tarea de ser administradores del reino. Entonces, ahí viene el lugar en que nos da el Señor a nosotros para que nos involucremos en su obra, ¿no es cierto? Y ahí está el tema de lo que vamos a estar viendo. La espiritualidad completa. No quedarnos, bueno, creo que los que estamos acá, ninguno llega al nivel de creerlo como el personaje histórico. Nadie de los que estamos acá, me imagino. Creo que tampoco los que estamos en Emmanuel, sino que sabemos que Él es el Cristo, ¿cierto? Él es más que Jesús es más que Emmanuel, Él es el Cristo, ¿cierto? El Cristo que hizo un montón de milagros, pero que ascendió a los cielos y nos dejó el Espíritu Santo. Y nos dejó los mismos recursos que Él. Y al Padre le plació darnos el reino. Y tenemos que ser administradores del reino. Y de eso se trata el libro. Y ya con esto termino. Después de los evangelios nos encontramos con el libro de los Hechos. ¿Está? Fíjense lo que dice. En el libro de los Hechos vemos a Pedro sanando con su sombra, a Pablo y Silas adorando con gozo en una prisión, Felipe transportado de un lugar al otro por el Espíritu Santo. Era una iglesia que vivía en lo sobrenatural como de una manera total y absolutamente natural. Conclusión, ¿cierto? ¿En qué nivel de conocimiento o relación estamos con Cristo? ¿Y qué aspecto de nuestra vida todavía tenemos que modificar para apropiarnos del legado que Él nos dejó y usarlo en su totalidad? Así arrancó el capítulo 1. Así que no me quiero ni imaginar cómo sigue el 2, el 3, el 4 y el 5. Bueno, hasta acá.